Hola y bienvenidos a el video número 135. Una vez más me da gozo estar con ustedes y traerles de mis estudios de las escrituras las joyas que siempre estoy encontrando en mi tiempo en las escrituras, en la palabra de Dios. Y vamos a seguir hablando sobre el tema de menospreciar el Shem Jehová o el nombre de Jehová. Y ya hemos practicado mucho sobre este asunto, lo que es el Shem de Jehová, y estamos enfocando en Malaquías capítulo 1, el versículo 6. Y estamos hablando sobre el hecho de que los fariseos, aunque tenían la ley en su mano, tenían todas las promesas de Jehová, no entendían las promesas, no entendían sus palabras, no entendían su lenguaje, como Cristo dijo en Juan capítulo 8 a los fariseos. No podían entender porque sus corazones todavía no habían pasado por la circuncisión que Dios prometió a dar a sus elegidos. Y entonces hablamos sobre el hecho de que hay una manera intelectual de entender las escrituras y una manera espiritual. Y entonces estamos enfocando en todo esto y esta es la razón que la iglesia moderna sigue menospreciando el nombre o el Shem Jehová. Y entonces vamos a seguir el día de hoy hablando sobre este hecho. Probablemente vamos a pasar unas semanas hablando sobre este hecho y pues vamos a dar inicio entonces. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu que pusiste en tu gente para poder entender tu palabra, porque entendemos que sin tu espíritu es imposible entender de una manera espiritual las cosas que tú nos has dado en tu palabra para vivir y poner en práctica en nuestras vidas. Padre, te doy gracias porque tu plan desde el principio fue guardar un remanente para ti mismo, una familia esposa de Cristo, y este es el grupo que la Biblia dice que son los elegidos o la eclesía. Y te damos gracias, Padre, que estás abriendo los ojos como lo hiciste a Pablo, y bueno, a muchos en tu palabra, abriendo nuestros ojos para ver y poder caminar en acuerdo contigo, Padre, no en acuerdo con cualquier denominación ni cualquier pastor, sino caminar en acuerdo contigo, con tu palabra y con nuestro pastor Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Guíanos ahora en este estudio en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar sobre el hecho de que la iglesia moderna está menospreciando el Shem de Jehová por ver la palabra gracia como una licencia a seguir en la inmadurez o en el vivir a su gusto. ¿Por qué lo digo así? Porque si digo vivir en su pecado, muchos dirán, pues yo no estoy pecando, entonces no vivo en mi pecado, no veo la gracia como licencia para seguir pecando, porque pues para muchos este es obvio. Pero lo que no es obvio es que el pecado es menospreciar el Shem Jehová por negar sana doctrina, por ejemplo, o como vamos a ver el día de hoy, cuando hablamos sobre esta palabra gracia, es olvidar que somos esclavos comprados por un precio bien alto, y ya no somos de nosotros mismos, sino pertenecemos a otro. Y lo que merecemos es la muerte, pero la gracia que nos ha mostrado requiere algo de nosotros. Y entonces quiero hablar más sobre este asunto. En mis estudios yo estaba leyendo muchos diccionarios sobre palabras bíblicas y encontré en el diccionario Eerdmans de la palabra de Dios
unas cosas muy interesantes sobre esta palabra gracia. Y quiero leer unas definiciones primero que vienen del hebreo. Hay dos palabras más o menos que se traducen, y digo más o menos porque según todo lo que he leído es difícil tener solamente una sola palabra para describir gracia, porque gracia es algo muy amplio. Y vamos a ver esto en lo que sigue. Entonces, déjeme leer las definiciones de las palabras hebreas que se traducen gracia o favor o piedad, piadoso, diferentes palabras así. La primera palabra es en el Hebreos 2580, es la palabra gen, C-H-E-N, gen, y esta palabra se traduce directamente gracia, subjetivamente bondad, favor, u objetivamente belleza. Entonces, cuando dice que ella halló gracia en sus ojos, entonces habla de su belleza. Y voy a hablar un poco más sobre esto también. Entonces, esta palabra se traduce agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia y precioso. Gen, la palabra gen, viene de la palabra hebrea Hanan, es número 2603, y esta palabra propiamente es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Entonces, obviamente, esto es lo que Dios ha hecho hacia nosotros. Somos los inferiores y Dios está inclinándose en bondad hacia nosotros. También se traduce favorece, conceder. Causativo es implorar. Mover a favor mediante petición. La próxima palabra es Gesed. Esta es la palabra hebrea 2617. Esta palabra es bondad, por implicación hacia Dios, piedad, rara vez por oposición, reproche o subjetivamente belleza otra vez. Este se traduce en el español afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia, misericordioso, piadoso, piedad y voluntad. Entonces podemos ver que las definiciones y el uso de esta palabra es muy amplio. Esta palabra gesed viene de la palabra hebrea chasad, es 2616, y este es propiamente, tal vez, según el diccionario, agachar el cuello solamente como así. Y entonces en cortesía aún igual. Ser amable también por eufemismo, pero rara vez reprobar. Y este se traduce deshonrar, misericordioso, mostrarse misericordioso. Entonces, otra vez, pueden ver que estas palabras en sus definiciones son utilizadas de una manera muy amplia. Entonces, pero se comparan con la palabra en griego, caris, este es en el Nuevo Pacto, es número 5485, es nuestra palabra que se traduce en el Nuevo Pacto como gracia, es algo gratificante de manera o acción. Entonces no es solamente un sentimiento. También abstractamente o concretamente, literalmente, figurativamente o espiritual, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Noten esto porque este es lo que vamos a ver en el resto de la definición según Erdmanns en el diccionario. Habla de el reflejo en la vida de los que reciben de Dios su gracia. Entonces, esta palabra caris en el Nuevo Pacto se traduce aprobación, aprobar, congraciarte
donativo, favor, gozo, gracia, gratitud y mérito. También es merecer aprobación. Entonces, otra vez, miramos que el sentido de esta palabra es muy amplio. Lo que quiero leer ahorita, y es mucho, viene de Erdman. Y la razón que quiero leer esto es porque el enfoque de esta palabra, como dije acerca de caris, es su reflejo en la vida. Entonces, no solamente recibimos gracia, sino que la gracia requiere una respuesta de los que reciben la gracia. Entonces, cuando hablamos de menospreciar el Shem Jehová, o mirar la gracia como es mirar la gracia solamente como algo que recibimos de Dios. Pero en su definición requiere una respuesta del que recibe la gracia. Y entonces no es meramente a favor inmerecido, porque ciertamente es esto, que nosotros recibimos algo que no merecemos. Pero al recibir la gracia requiere de nosotros una respuesta en retorno. Déjeme leer lo que está escrito sobre esto. Erdman dice, las palabras hebrea y caris, son los términos principales que indican la disposición de Jehová Dios para mostrar favor a los seres humanos y la lealtad continua de Dios hacia aquellos aceptados en el favor divino. Noten esto, Dios no está mostrando este favor, hasad, gen, gesed, caris, a los que no son parte de su familia. Dice, hacia aquellos aceptados en el favor divino. Obviamente, habla de la eclesia y los elegidos. Son los que han recibido gracia de la parte de Jehová Dios. Entonces, voy a seguir leyendo. La relación de gracia entre Dios y el pueblo de Israel continua. Recuerden, hemos hablado que hay un Israel espiritual. Entonces, continúa hacia el Israel de Dios. Los actos de favor de Dios en el desierto establecen una relación que ahora ha articulado claramente obligaciones mutuas. Noten esto, son obligaciones mutuas. Una postura inicial de favor sin coacción conduce a la formación de una relación en la que el benefactor continuará brindando asistencia y los beneficiarios, nosotros, permanecerán singularmente leales al patrón y ofrecerán servicios al patrón. Dentro de las tradiciones deuteronómicas y proféticas, este servicio leal debía cumplirse mediante la beneficencia hacia los compañeros israelitas. Entonces, miramos que cuando leemos, por ejemplo, Deuteronomio 28, y Dios dijo por medio de Moisés que hay bendiciones y maldiciones. Las bendiciones, si seguimos la palabra de Dios, si seguimos con un corazón contrito hacia las cosas de Dios, un corazón, obviamente, ya que hemos hablado sobre el hecho de la circuncisión. Entonces, habla de si nosotros hacemos las cosas buenas, como Dios ha nombrado en capítulo 28, por ejemplo, versículo 1 al 15, yo creo, 14. Entonces Dios va a actuar de una manera. Entonces, como miramos aquí, hay una lealtad que debemos al patrón por mostrarnos su bondad, su esed o su gen. Entonces, cuando Él nos muestra su gracia, requiere una respuesta hacia el patrón, como dice aquí en
definición de Ernest. Entonces, sigue diciendo, la generosidad y la justicia en las relaciones humanas eran obligaciones impuestas a las personas como respuesta adecuada a la generosidad de Dios hacia ellas. El gesed de Dios, lealtad, sigue siendo favor en el sentido de que donde los beneficiarios humanos fallan continuamente en su lealtad y servicio, Dios continúa llamándolos de nuevo al favor, castigando por un tiempo, pero siempre restaurando a aquellos que han quebrantado la fe. Miramos esto en el libro de Hebreos, capítulo 12, donde habla de hay veces que los hijos de Dios merecen disciplina o los azotes. Entonces, habla de esto. Y entonces Dios continúa llamándolos de nuevo al favor, castigando por un tiempo, pero siempre restaurando a aquellos que han quebrantado la fe. Incluso la declaración de un nuevo pacto que reemplaza al antiguo pacto quebrantado por los antepasados. Es una declaración del compromiso de Dios de dejar a un lado todas esas ofensas e insultos al favor de Dios y acercarse nuevamente al pueblo en favor. Y lo entendemos dentro del pacto, el nuevo pacto que Cristo hizo cuando fue a la cruz, derramó su sangre, pero no derramó su sangre por cada individuo. Otra vez, es para los que Dios está mostrando este favor. Como dice en Romanos 9, Dios dijo, a los que Él quiere mostrar misericordia, va a mostrar misericordia. Y a los que no, no. Y entonces Dios, desde la fundación del mundo, escogió una familia para sí mismo. Y a esta familia, porque es una familia desleal, es una familia que falta mucha fe, a esta familia Dios proveyó por medio de la cruz una manera para entrar en su presencia. La sangre de Cristo, Él llevó todas nuestras iniquidades y entonces nos mostró su gracia y misericordia. Y entonces ya puede acercarse nuevamente al pueblo Israel espiritual por medio de esta obra en la cruz. Ustedes saben cuánto me gusta Ezequiel 36, los versículos 21 y adelante. Pero saben que Jeremías dijo lo mismo. Bueno, no Jeremías necesariamente, sino Dios dijo por medio de Jeremías estas cosas. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Y vamos a leer los versículos 31 al 34. 31 al 34. Aquí nos dice, voy a cambiar al español, entonces 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Recuerden, en hebreo sabemos que Cristo es de la tribu de Judá. Fuimos adoptados, somos judíos por el interior, por la circuncisión del corazón, no una circuncisión hecha de manos, sino en el corazón por Dios. Y entonces ya somos de la casa de Judá, Israel espiritual. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Recuerden, cuando Dios hizo pacto con ellos en el monte, dijo, ustedes necesitan cumplir con su parte y voy a cumplir con mi parte. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham fue solamente de un solo lado, Dios. Recuerden, puso a Abraham en un sueño y Dios solo pasó por medio de los animales cortados por la mitad, una mitad en un lado, otra mitad en el otro lado, y Dios pasó por el medio. Entonces,
miramos que aquí ellos invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos, porque menospreciaron su palabra. Y dice, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Este obviamente habla de la circuncisión del corazón, lo que Pablo nos muestra en el libro de Romanos 2, 28, 29. Entonces, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y noten lo que sigue. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Dios va a escribir directamente en sus corazones. Entonces, ustedes que siguen estudiando junto con estos videos, deben de estar madurando y buscando y sacando de la palabra para sí mismo, porque dice Jehová, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, por eso ya podemos acercarnos a Dios y llamarle Abba, Padre. Tenemos una relación muy diferente con Él que los de Israel en el desierto. Nuestra relación está basada en lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces son muy buenas noticias para la iglesia. Y entonces cuando hablamos de su gracia, Él nos mostró su gracia y ahora está requiriendo de nosotros una respuesta por lo que hemos recibido. Y entonces sigue diciendo Hermens. Entonces miramos que gracia implica una obligación de la parte de aquellos que la reciben, los beneficiarios, de permanecer leales al patrón y ofrecer servicios al patrón. Y se nota que esta obligación es hacia otros israelitas también. En el caso de los verdaderos creyentes, nosotros tenemos una obligación hacia otros verdaderos creyentes. Entonces, estos son nuestros prójimos. Cuando Cristo hablaba a Israel y dijo que hay que la ley resume en dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, mente, fuerzas y ser. ¿Qué quiere decir esto? Los que tienen corazones regenerados, circuncidados, van a tener un corazón dispuesto a andar en los mandamientos y estatutos de Jehová, como nos dice en Ezequiel 36. Y entonces vamos a querer poner en práctica toda su palabra, no porque el hombre interior, el yo, quiere hacerlo, sino porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros, ha renovado nuestro espíritu y ya hay un anhelo de andar creciendo, madurando en las cosas de Jehová, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, también tenemos una obligación hacia los demás que andan en el camino estrecho. Entonces, mi vecino no es la persona que vive enseguido. Entonces, Cristo dijo, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, mi prójimo es el que hace la voluntad de Dios. Este es exactamente lo que Cristo dijo. Y entonces, el que hace la voluntad de Dios es uno que tiene ya su corazón circuncidado y regenerado. Entonces, Erwin sigue diciendo,
que estos son los de la fe, como dice, la generosidad y la justicia en las relaciones humanas eran obligaciones impuestas a las personas como respuesta adecuada a la generosidad de Dios hacia ellos. Una vez más, déjame leer de la definición de Harris, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Su reflejo en la vida. Ahora voy a leer una vez más la definición según Ehrman. Dice, la generosidad y la justicia en las relaciones humanas eran obligaciones impuestas a las personas como respuesta adecuada a la generosidad de Dios hacia ellas. Entonces, vamos a respaldar esto con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:15. Segunda de Corintios 4, el versículo 15. Aquí nos dice, porque todas las cosas son hechas por amor a vosotros, para que la abundante gracia, mediante la acción de gracias de muchos, redunde para la gloria de Dios. Notan, mediante la acción de gracias, mostramos por acción que entendemos la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios hacia nosotros, y redunde para la gloria de Dios. Ahora vamos a Hebreos 12:28. Hebreos 12, el versículo 28. Aquí nos dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, tengamos gracia. Tenemos la gracia de Dios, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Otra vez hemos visto en el libro de Jeremías que Dios dijo que iba a poner en nosotros un temor de Jehová. Entonces, ¿quién tiene este temor? Solamente los que han recibido la circuncisión del corazón y andan en la regeneración de su corazón. Van a mostrar por sus acciones. Ahora podemos ver como lo que dice Pablo sobre la gracia y Santiago sobre las obras van mano en mano. Sin la una no puedes tener la otra y viceversa. Entonces, por mis obras muestro que he recibido la gracia de mi Padre. Este es lo que es caris. Es lo que estamos mirando aquí. Su reflejo en la vida. Ahora vamos a Hebreos 13, 15 al 16. 13, 15 al 16. Nos dice, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Entonces, obviamente, hablando de nuestras palabras, también estos son la manera, como dice aquí, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre, al Shem Jehová. Gracias, Padre, por lo que has hecho por mí. ¿Y cómo lo muestro? Por hacer bien. Este es versículo 16. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces miramos que una vida que ha recibido gracia de Dios va a mostrar gracia hacia Dios y hacia sus hermanos. De la misma manera que hemos recibido gracia, mostramos gracia a los demás. ¿Cómo es esto? Bueno, es hablar verdades de la palabra de Dios. Es un esposo guiando su familia como el sacerdote de su familia. Es la esposa sometiéndose en todo hacia su esposo
como la iglesia hacia Cristo es hablar salmos, himnos y palabras espirituales el uno al otro, es apoyar el uno al otro, seguir en el camino estrecho, es pues ayudar el uno al otro madurar. No es quedarnos estancados en solamente asistir unos estudios el domingo o el martes o miércoles o lo que sea entre semana, cantar unas canciones en los domingos y así creer que somos buenos cristianos. Un buen cristiano es el que sigue a Cristo. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz, obviamente, por matar a su yo día tras día tras día y extendiéndose hacia la meta. Obviamente habla de madurar. Hay muchos cristianos que andan igual hoy como hace 10 años. Piensan que por haberse recibido a Cristo y por haberse bautizado en el agua, que ya son salvos. Pero Cristo dijo, los que son salvos, los que van a llegar hasta el fin. Obviamente habla de seguir y madurar en el crecimiento espiritual y entendimiento espiritual de las Escrituras. Tiene mucho que ver con doctrina, tiene mucho que ver con poner en práctica esa doctrina, compartir esta doctrina, pues muchas cosas que hemos hablado ya. Bueno, por mientras es todo. Hay mucho más que quiero compartir con ustedes sobre este asunto. En el próximo video lo vamos a hacer si Dios permite. Bueno, por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.